Hola a todos, yo soy Eduardo Ruiz del canal de Domate. Hoy vamos a comenzar con la solución del examen que se debió haber hecho, bueno, o se empezó a hacer el 1 de septiembre, pero se suspendió. Bueno, la primera opción yo lo voy a leer y les voy a poner el enlace para que descarguen el PDF del examen en la descripción y lo voy a leer porque obviamente si me pongo a escribir el ejercicio voy a tardar demasiado. Voy a ponerles también el ejercicio primero en la pantalla y después nos quedamos con solo lo que hay en la pizarra. Entonces, lo primero nos dice: para responder los ítems 1 y 2, considera la siguiente información. La longitud del radio de la circunferencia C es 3, por eso acá escribo radio es igual a 3. Y nos dicen que su centro corresponde al punto 0, -3. Y nos preguntan por la ecuación de la circunferencia, ¿ok? Entonces simplemente tenemos el radio, tenemos el centro y tenemos que sacar la ecuación de la circunferencia. Que tenemos que, para hacer la ecuación de la circunferencia de una manera fácil, simplemente tenemos que recordarnos de esto. La ecuación de la circunferencia, abrimos paréntesis, escribimos x y luego ponemos el valor que tenemos en el centro en la coordenada x. Recordemos que los puntos son x, y. Entonces aquí el valor que tenemos en la x en el centro es 0, pero eso sí, en la ecuación de circunferencia le vamos a cambiar el signo. Ahora, con el 0 no importa porque sumar 0 o restar 0 es lo mismo, siempre va a quedar solo la x. Pero por ejemplo, después cuando pasemos al 3, al -3, vamos a tener que cambiarlo a +3. Entonces, bueno, como les decía, con el 0 no importa, al final solo nos va a quedar la x porque todo número todo lo que le sumemos 0 o le restemos 0 va a dar lo mismo. Entonces, bueno, aquí con el 0 sería -0, luego más, luego volvimos a abrir paréntesis y luego va la y, ¿ok? Y lo que les decía, al -3 aquí sí le vamos a tener que cambiar el signo. Entonces, -3 pasaría aquí a la ecuación de la circunferencia a ser +3 al cuadrado. Y luego lo igualamos al radio al cuadrado, o sea, 3, el radio al cuadrado sería igual a 3 al cuadrado. Eso lo pueden poner en la calculadora o mentalmente. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9. Y entonces aquí tenemos la ecuación de la circunferencia. Ahora, esta ecuación no está así en las respuestas. ¿Por qué? Porque lo que les decía del 0, al final de cuentas, si le restamos 0 o todo si le sumamos 0, sigue dando lo mismo. Así que aquí podemos omitir el 0, quedaría x menos 0 da x y nos queda solo el x elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría de esta manera: x al cuadrado más y más 3, todo eso al cuadrado, igual a 9, ¿ok? Y bueno, si vamos al examen y nos fijamos en las respuestas, esa sería la opción C, ¿ok? Entonces tenemos que la primera es la opción C. Aquí no se me confundan, al principio no era que ya había puesto que la solución era la C, sino que lo que estaba diciendo con esta C es que esta es la ecuación de la circunferencia. Ahora dio la C, ¿ok? Bueno, al principio del examen nos decía que esta información del radio y del centro nos sirve tanto para la pregunta 1 como para la pregunta 2. Entonces vamos a la pregunta 2, recordando que tenemos una ecuación de radio 3 y de centro 0, -3, ¿ok? Nos dan unas representaciones gráficas A, B, C y D. Se los pongo aquí en la pantalla porque si me pongo a dibujar esto primero me queda horrible y después me tardo mucho tiempo. Y bueno, tenemos que buscar en cuál de esos dibujos la circunferencia tiene centro 0, -3. Entonces, en la primera gráfica voy a hacer aquí como el eje Y y el eje X. En la primera gráfica tenemos que el centro de la circunferencia está aquí, está sobre el eje X en 3, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un punto sobre el eje X, quiere decir que la coordenada Y es 0 y la coordenada X es donde está tocando al eje X. Entonces este punto es el punto X igual a 3 y Y igual a 0. ¿Por qué Y igual a 0? Porque en la altura del Y está en 0. Recordemos que aquí donde se tocan ambos es 0. Entonces vemos que este punto es el centro de la primera circunferencia es 3,0.
por lo que no corresponde jamás a esta circunferencia. Vemos que la que nosotros tenemos que buscar es 0, -3. Así que la opción A la descartamos. Ok, voy a escribirla en la opción B. Tenemos el punto del centro de la circunferencia por aquí, en el Y igual a 3. Ok, aquí es el contrario. Obviamente si está tocando el eje Y, es como el contrario de que si estuviera tocando el eje X. Ahora más bien el X va a ser 0. Este punto correspondería a X igual a 0, 3. O sea, veamos esta diferencia, ¿verdad? Cuando el punto toca el eje X, el Y es igual a 0 y el X es igual al número donde toca el eje X. Y cuando más bien el punto toca el eje Y, entonces el X es igual a 0 y el Y va a ser igual al número donde está tocando el eje Y. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que la B tampoco se parece, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo tenemos negativo, -3, y aquí tenemos 3 positivo. Entonces tampoco es esa lo que estamos buscando. En la opción C vemos que el punto centro de la circunferencia está por aquí abajo y está también en -3. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Vemos que es un punto que está tocando al eje Y. Entonces, como coordenada X tiene 0 y como coordenada Y sería -3, el valor donde está tocando al eje Y. Vemos que este sí es el mismo centro que estábamos trabajando con la circunferencia. Entonces, esta opción podría ser la opción correcta, pero no nos vayamos de una vez. Veamos la última opción, la opción D. También tiene ese mismo punto. Entonces, tanto la opción C como la opción D son, por el momento, no las podemos descartar porque las dos tienen el mismo centro. Pero bueno, ya descartamos la A y descartamos la B. Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre la opción C y la opción D, que sería el radio. No solo tiene que tener el mismo centro, también tiene que tener el mismo radio, obviamente, para que sea exactamente la misma circunferencia. Ahora, ¿cómo vemos el radio? Si nosotros vamos a la opción C, vemos que, voy a hacerlo aquí un poco rápido. En la opción C vemos que tenemos los ejes. Aquí está el punto, -3, y vemos que la circunferencia, yo sé, de una vez les aviso, este círculo de fijo no me va a quedar bien, no soy muy bueno dibujando haciendo círculos. Entonces, bueno, la cuestión es que la circunferencia va por aquí y se pasa, se los dije, y se pasa del eje X. ¿Esto qué nos quiere decir? Ahora, obviamente este punto debería estar en el centro, pero bueno, lo importante acá no es enfocarnos en esto, sino en que la circunferencia se pasa del eje X. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el radio va a ser, de aquí tenemos vamos a -2, vamos a -1 y aquí vamos a 0. Entonces vean que si la circunferencia llegara hasta aquí, tendríamos un radio de 1, 2, 3, el radio igual a 3, que es lo que estamos buscando. Pero esta circunferencia no, esta circunferencia se pasa del eje X. ¿Esto qué quiere decir? Que el radio de esta circunferencia en la opción C, como se pasa del eje X, entonces el radio es mayor a 3, no es 3, es mayor a 3. Vemos que tenemos un espacio arriba del eje X, por lo tanto esa circunferencia tendría un radio mayor a 3. En cambio, en la opción D tenemos la circunferencia y justamente donde termina la circunferencia tenemos el eje X y acá tenemos el -3. Entonces aquí sí podemos ver el radio, porque si de -3 en la Y hasta el origen donde se tocan el eje X con el eje Y hay 1, 2, 3, ya que sería aquí -2, aquí -1 y 0. Entonces esta opción, la opción D, sí tiene el radio igual a 3. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos ahí porque ambas circunferencias tienen el mismo centro, pero lo que tenemos que diferenciar es el radio, ¿ok? Ok, vamos con la pregunta 3. Nos dice: considera las siguientes proposiciones. Nos dice la 1, 0,3 es interior a la circunferencia x² más y² igual a 8.
Y la 2 nos dice 1,1 es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4. Aquí quiero explicar algo porque siempre preguntan, profe, hay un profesor que me dice usemos la fórmula con raíz, hay otro profesor que me dice usemos la fórmula sin raíz. ¿Cómo sé cuándo tengo que usar la fórmula con raíz y cuándo sin raíz? Entonces aquí la tengo con raíz cuadrada y aquí sin raíz cuadrada. Esta fórmula corresponde a la fórmula de distancia entre dos puntos. O sea, si yo tengo un punto aquí, yo uso esta fórmula y sé cuál es la distancia que hay entre ellos. Esta fórmula no se la tienen que aprender, viene al final del examen en las fórmulas que le dan. Entonces, para que tengan eso en cuenta, viene así con la raíz, ¿ok? Ahora, bueno, voy a hacer una con la raíz y otra, la fórmula sin la raíz. Entonces, primeramente, ¿cuándo voy a usar la raíz y cuándo no? O más bien, ¿cómo las voy a utilizar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recordemos que lo que está en la ecuación de la circunferencia, o sea, por ejemplo, aquí el 8 no corresponde en sí al radio, sino que corresponde al radio al cuadrado. O sea, nosotros no podemos decir que el radio de esta circunferencia es 8, porque esto no es el radio en sí, sino que es el radio al cuadrado. ¿Ok? De la misma manera aquí, no podemos decir aquí que el radio es 4, sino más bien que 4 es igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber en sí el radio de estas circunferencias? Para saber el radio, nosotros le tenemos que sacar la raíz cuadrada a estos valores de aquí. Por ejemplo, voy a hacerlo con el segundo, que es una raíz exacta. Entonces, cuando yo le saco raíz al 4, raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Esto quiere decir, entonces, voy a ponerlo aquí abajo, esto quiere decir que el radio es igual a 2. ¿Ok? Entonces vemos que de esta manera sí sabemos exactamente el radio de esta ecuación. De esta sería raíz cuadrada de 8, que da 2 raíz de cuadrada de 2 cuando lo pongan en la calculadora. Y bueno, si los puede poner también en decimales. Entonces, cuando yo le hago, si yo quiero usar este número, que no es el radio en sí, o sea, el 8, si yo quiero comparar el resultado que me va a dar esta fórmula con el 8, para no tener que sacarle raíz, voy a usar la fórmula sin la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque no le estoy sacando raíz cuadrada a este número. Entonces, si no le saco raíz cuadrada a este número, utilizo la que no tiene raíz. En cambio, aquí, si yo quisiera averiguar el radio primero, o sea, le saco raíz cuadrada aquí, el radio es igual a 2, porque raíz cuadrada de 4 es 2, entonces utilizo la fórmula con raíz cuadrada. O sea, en simples palabras, si yo no le quiero sacar raíz a esto, no le saco raíz a esto tampoco. Si yo le saco raíz cuadrada a esto, entonces también le tengo que poner raíz cuadrada aquí. ¿Ok? Ahora voy a ir a la práctica para que les quede más claro. Entonces la primera la voy a hacer sin la raíz y la segunda la voy a hacer con la raíz. Entonces a la primera, como lo voy a hacer sin raíz, no le voy a sacar raíz a este número. Simplemente voy a decir que el radio al cuadrado es 8. ¿Ok? Después voy a aplicar esta fórmula. ¿Qué es el x1? ¿Qué es el x2? ¿Qué es el y1 y el y2? Bueno, simplemente yo aquí a este le puedo poner x1, a este y1. Y aquí tengo que sacar el centro de esta circunferencia. Pero como no hay nada sumándole al x, nada restándole al x, y lo mismo con el y, quiere decir que el centro de esta circunferencia es 0,0. ¿Ok? Cuando no tenemos nada sumándole al x o restándole y nada sumándole al y o restándole. Entonces aquí voy a tener mi x2 y mi y2, o sea, los dos son 0, porque el centro es 0,0. Y luego reemplazo, el x1 es 0, ¿ok? Menos el x2, que también es 0, al cuadrado, más el y1, que es 3, menos el y2, que es 0, al cuadrado. Entonces vean que aquí no les tengo que sacar, no le tengo que sacar ninguna raíz, simplemente lo hice así. Esto lo pueden poner en la calculadora, pero bueno, en sí esto 0 menos 0 sigue dando 0, 3 menos 0 da 0 y al final solo me queda 3 al cuadrado, que es igual a 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este resultado? Este resultado lo comparo con
el 8 que tengo aquí, el valor que les hablé del principio, que es el radio al cuadrado. ¿Y qué digo? 9, este valor 9 es mayor a 8. Y cuando el valor que me dio la fórmula es mayor a este valor, que es el radio al cuadrado, entonces es un punto exterior. ¿Ok? Cuando es mayor, cuando el valor de la fórmula es mayor, es un punto exterior. Cuando es menor, es un punto interior. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan así, repito, cuando el valor de la fórmula me da mayor al valor del radio al cuadrado, en este caso, porque estoy usando la que no tiene raíz, entonces es exterior, y cuando me da menor, es un punto interior. Y vean que aquí me decían que era interior, entonces esto sería falso, ¿verdad? ¿Ok? Y luego, bueno, vamos a aplicar lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer con la raíz. Obviamente ustedes no tienen que hacer uno con raíz y uno sin raíz. Ustedes ven la que más les guste y usan la que más les guste. Yo lo estoy haciendo para explicar ambas. Entonces, ahora voy a usar la que tiene raíz. Como voy a usar la que tiene raíz, tengo que sacarle raíz a este número. Ok, anteriormente ya le habíamos sacado raíz a este número. Habíamos dicho que este número es el radio al cuadrado. Y le sacamos la raíz al 4 y nos dio 2, entonces el radio es igual a 2. Entonces, vean que esa es la diferencia entre la que no tiene raíz y la que tiene raíz. Anteriormente usamos la que no tenía raíz y el valor que nos daba lo comparamos directamente con el valor que está después del igual. En cambio, ahora como vamos a aplicar la que tiene raíz, tenemos que compararla con la raíz de este número, que es igual a 2. No podemos compararlo directamente con el 4. Entonces, primero que todo tenemos que ver cuál es el x1, y1 y el x2, y2. Este entonces sería nuestro x1 acá, x1, y este es el y1. Puedo hacerlo con el otro color, este ya no tiene nada. Y aquí tenemos que sacar el centro de esta circunferencia, que el centro de esta circunferencia, recordemos que lo que hacemos es cambiar el signo a estos números. Entonces aquí tenemos el x sería menos 1, aquí está positivo, lo pasamos a negativo, y el y también está positivo, lo pasamos a negativo. Entonces el centro de esta circunferencia es menos 1, menos 1. Entonces este es nuestro x2 y este es nuestro y2 aquí. Ok, ambos son menos 1. Entonces lo aplicamos en esta fórmula. Tendríamos la raíz cuadrada de x1, que sería este que tenemos aquí, o sea 1, menos de la fórmula. Aquí tenemos que tener este cuidado, hay un menos en la fórmula y además tenemos un menos 1, entonces ponemos los dos, menos 1, porque uno es de la fórmula y otro es el valor que tenemos en x2. Esto va al cuadrado más y1, que sería 1, menos de la fórmula y menos del y2, ¿okay? Que el y2 es menos 1. Y nos quedaría de esta manera. Voy a, bueno, ustedes me entienden, aquí esto era de lo anterior, ¿verdad? Voy a hacer como una separación. Esto era así, ¿ok? Y bueno, esto lo pueden poner en la calculadora, todo. Al final de cuentas, esto es simplemente, este menos y menos se hace más. Ustedes lo pueden poner así exactamente en la calculadora. Pueden poner la raíz cuadrada, entre paréntesis 1 menos menos 1. Ponen los dos menos en la calculadora. Al final de cuentas, este menos y menos se hacen más. Me va a quedar aquí un 2 dentro del paréntesis. Y al cuadrado se va a hacer 4. De esta manera esto queda también igual. 2 al cuadrado se hace 4. Y 4 y 4 son 8. Entonces me queda la raíz cuadrada de 8. Que en la calculadora seguro a ustedes le va a dar 2 raíz cuadrada de 2, ¿ok? Y eso ustedes lo pueden poner en decimales, y en decimales entonces le daría, voy a ponerlo yo en la calculadora, 2 raíz cuadrada de 2, les da 2,82, porque obviamente para nosotros es más fácil verlo en decimales que verlo en raíces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar este valor que nos dio la fórmula, lo comparamos con este que tenemos aquí. Vemos que este es 2,82 y tenemos como radio 2, entonces este valor que está aquí es mayor. 2,82 es mayor que 2, por lo tanto, al igual que en la anterior, es exterior, ¿verdad? Porque el valor que nos están dando, el valor que nos dio la fórmula, es mayor al radio, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de una fórmula y la otra. Cuando usamos la raíz,
tenemos que compararlo con el radio, y cuando no usamos la raíz tenemos que compararlo con el radio al cuadrado, que es el valor que tenemos directamente aquí. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿para qué explica el de la raíz si el de la raíz parece un poco más complicado? Bueno, porque a veces en lugar de darnos la fórmula de la circunferencia o la ecuación de la circunferencia, porque en la ecuación de la circunferencia sí está bien, a nosotros nos dan directamente este número que es el radio al cuadrado, pero a veces no nos lo dan así, sino que nos dan el centro de la circunferencia, o sea, ya nos dan el centro que nosotros lo tuvimos que sacar, y nos dan el radio de la circunferencia, o sea, nos dicen, por ejemplo, 0,3 es interior a una circunferencia con centro 0,0 y radio igual a raíz de 8. Entonces, si nos dan directamente el radio, si nos dicen el radio es, por ejemplo, igual a raíz de 8, o si nos dicen el radio es igual a 2, en ese caso, como ya tenemos directamente el radio, sería más beneficioso usar la que tiene raíz para compararlo directamente con el radio. Entonces, esa es la mayor diferencia. Esta con la raíz la vamos a comparar con el radio, y esta sin la raíz la comparamos con el radio al cuadrado, que es lo que viene directamente en la fórmula. Bueno, con este video voy a llegar hasta aquí. Entonces, muchas gracias a todos los que vieron. Por favor, suscríbanse al canal, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con todos sus conocidos que sepan que vayan a hacer examen de matemáticas, y ahí estaré subiendo mucho más contenido. Muchas gracias y hasta luego.